Queridos amigos, pues muy buenos días y feliz domingo. Habréis notado que durante estos domingos la lectura del Evangelio el Señor nos va enseñando a orar. Este domingo nos enseña la importancia de orar sin desfallecer. El domingo que viene nos enseñará cómo orar, porque se puede orar bien y se puede orar mal. Y la reflexión que yo hacía en el día de hoy era precisamente en torno a esta idea. ¿Por qué el Señor insiste tanto en enseñarnos a orar? En mostrarnos la importancia de la oración. No me quedaba tanto con la anécdota o el cuento que cuenta del juez injusto, sino con el hecho de que Jesús insiste una y otra vez en la importancia de la oración, de no perder nunca nuestra oración, de no perder nunca el sentido de nuestra vida interior y de la importancia de vivirnos en la vida real, en la vida ordinaria, desde nuestra vida interior. Hoy el Señor nos dice con una claridad pasmosa que hay que orar sin desfallecer. Orar sin desfallecer. Y yo me preguntaba, ¿por qué esta insistencia? ¿Por qué el Señor insiste tanto en la importancia y la necesidad de orar? Porque muchas veces efectivamente oramos y no vemos resultados. No vemos resultados. Rezamos por esa persona que está enferma y la persona no se recupera. Y a veces rezamos para que ocurra no sé qué y no sé qué no ocurre. Luego, ¿para qué tanta insistencia en el orar? Pues, queridos hermanos, sencillamente porque la oración es el alimento de nuestra alma. Decía por ahí una frase que el silencio es la respiración del alma, y yo digo que la oración es el alimento del alma. Y nuestra alma necesita respirar y necesita alimentarse. De la misma manera que el cuerpo físico necesita respirar y necesita del alimento diario, nuestra alma, nuestra dimensión espiritual también necesita respirar y alimentarse. Respira con el silencio y se alimenta con la oración. Si estas dos cosas faltan, nuestra alma estará muriendo de inanición. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta. Podemos estar gordos, orondos, con una salud de hierro después de 6 horas de gimnasio todos los días, y podemos estar muriendo en nuestra vida interior porque no cultivamos el ejercicio diario, el gimnasio diario de la oración y del silencio. Y esa oración nos está llevando a cultivar la fe. Y la oración en realidad lo que nos está haciendo es cultivar nuestra fe. Cultivar la fe. La oración puede ser de muchos tipos. Puede ser oración de petición, puede ser oración de agradecimiento, puede ser oración simplemente de contemplación. De muchos tipos puede ser esa oración. Todas tienen un hilo común, un hilo conductor, que es la presencia de Cristo en esa oración. La presencia innegociable, la presencia del Señor en medio de nuestra oración. Puede ser que nosotros, sintamos que el Señor no nos escucha. Eso es falso. El Señor nos escucha siempre. Otra cosa es que atienda nuestras peticiones aquí y ahora como a nosotros nos gustaría. Pero el Señor escucha siempre nuestra oración. Jamás ha dejado de escuchar una oración. Y digo más, el Señor siempre cumple aquello que le pedimos que sea auténticamente necesario para nuestra vida, evidentemente. Lo que ocurre es que lo cumplirá a su tiempo. Y el tiempo de Dios es el tiempo oportuno, no el tiempo tuyo y mío, no los minutos y los segundos en los que nosotros nos movemos. Dios no vive en el tiempo cronológico, Dios vive en el tiempo oportuno, en el kairos, y ahí es donde el Señor se manifiesta. Todas estas oraciones, todos estos tipos de oraciones tienen, como digo, eso en común, la presencia de Dios. Y por otro lado requieren de nosotros algo también en común, una confianza, un acto de fe. ¿Qué significa esto del acto de fe? Pues significa sencillamente decir, mira, Señor, quizás no lo entienda todo, quizás sienta que no me estés escuchando en este momento de mi vida, quizás esté experimentando el vacío de Dios, el silencio de Dios, la nada de Dios, pero me fío de ti, a pesar de no entender, o a pesar de lo que estoy viviendo, o a pesar de... me fío de ti. Esto es un acto de fe en Dios. Fe es creer cuando no hay razones para creer. Es verdad que la fe tiene que ser razonable, nuestra fe tiene que ser razonable, no puede estar sustentada en la nada. Pero también es verdad que uno experimenta la fe y vive la fe y actúa con fe cuando cree, a pesar de que con frecuencia
no hay demasiadas razones para creer. Consiste en definitiva en jugársela por Dios. Solo me fío, ya está. Cuando alguien aprende algo, cuando alguien aprende un deporte, se pone en las manos de alguien que le enseña a practicar ese deporte. Y lo aprende precisamente porque se ha fiado a muerte de ese monitor o de esa persona que le ha enseñado a practicar ese deporte. Y al final, efectivamente, con entreno, con tiempo aplicado, con esfuerzo, vienen los resultados. Pero vendrán con el tiempo, unos antes, otros después. Es con el tiempo y con la confianza en ese monitor o en ese animador que me ha ayudado, es como uno verdaderamente evoluciona y practica un deporte en condiciones. Pues de la misma manera, en el acto de la fe, en la oración, uno tiene que fiarse de Dios. ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Crees que la oración es eficaz o no lo crees? ¿Crees que la oración merece la pena o consideras que es una pérdida de tiempo? Al final esto es un acto de fe. Aquí no hay demostraciones científicas. Yo no te puedo convencer de nada. Eres tú el que tiene que hacer un acto de fe y decir: me fío de ti, Señor. Creo que la oración merece la pena. Creo que en la oración al final habrá resultados, aunque a lo mejor yo no los vea cuando a mí me parece. Y tras este acto de fe, hermanos, esperaros cualquier cosa, porque entonces es cuando vienen las sorpresas de Dios. Uno se tiene que lanzar al abismo, jugársela por Dios, y después es cuando vienen las sorpresas. Es cuando Dios se luce contigo y con tu vida. Así que aprendamos a orar siempre sin desfallecer, queridos hermanos, y procuremos vivir la vida desde una oración sincera, desde una vida interior vivida en plenitud, en la confianza en el Señor. Buenos días.